Segundo bloque del Ciudadano se revela, está con nosotros Ricardo Huelva, ministro coordinador del gobierno de la provincia de Misiones. De gabinete. Yo iba a decir jefe de gabinete, pero digo... Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme a la nueva casa. Sí. Así que... Bienvenido. Fuimos recorriendo varias casas. Sí. Bueno, las tasas son las mismas, pero... Son las mismas. Todo cambia, como la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Ricardo, sí. Después de escucharlo al gobernador el 1 de mayo, el programa siguiente hablamos acá y analizamos el discurso y daba la sensación que la pandemia dejó de ser prioridad casi absoluta, la pandemia y el cuidado de la economía, y se abrió un abanico de acciones que antes se venían desarrollando. No había ningún sector abandonado, pero al contabilizar los anuncios pareciera que se le da casi la misma atención a todas las áreas, ahora no exclusivamente salud y economía como era antes. Sí, o sea, en la primera etapa, el primer año, si se quiere, los primeros 6 meses del año 20, hubo una retracción. Misiones de todas formas no fuimos cerrando todas las actividades, sino progresivamente convivimos, pero naturalmente cayó el consumo, la actividad laboral y muchas otras actividades. Por ejemplo, el turismo había desaparecido prácticamente del planeta. Entonces, progresivamente se fue normalizando la actividad, y también una de las cosas que creo que corrigió, dio mayor seguridad y confianza para que podamos desarrollar todas las actividades, es haber trabajado fuertemente en el cuidado de los ciudadanos, llegando a tratar de vacunar a toda la población. Eso nos dio un poco de confianza para poder seguir trabajando. De hecho, es indispensable mover la economía para volver a tener la actividad intensamente. Pero a la economía, Luis, la sociedad no es solo economía, es solo salud, hay recreación, hay un montón de otras cosas que iniciamos inmediatamente y que se pudo primero con algún protocolo, sigue siendo con algún protocolo, pero las actividades culturales, recreativas, deportivas están hoy en plenitud. Una de las cosas que también muestra en general el país, he visto algunos números, y estamos en una economía en actividades de estas recreativas y como abril del 19, es decir, se emparejó en casi todo el país el mismo ritmo de actividad en las actividades recreativas y culturales. La actividad económica el año pasado se ha crecido, después de haber descendido se recuperó la actividad, y hoy todavía en ese tema hay muchos temas pendientes, pero sí la actividad económica, macroeconómica y de la economía más importante, de las actividades superiores en la economía, está marcando alguna tendencia en alza. Ricardo, te voy a llevar al tema ahora político. Las dos grandes manifestaciones políticas que hay en Buenos Aires, porque son centrales, que es Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, están hablando de una agenda del 2023, de las elecciones, como si están de contramano de la sociedad. Y uno ve por ahí la agenda de la provincia, o ve las cosas que se están haciendo acá, ni se toca ese tema todavía. ¿Qué es lo que nos lleva a las fuerzas nacionales a vivir en contramano de la gente? Yo no sé si son las fuerzas nacionales o los dirigentes nomás, porque la fuerza nacional está conformada por estructuras de políticas que tienen en algunos casos, no todos, pero la mayoría tiene su despliegue en las provincias. Creería que hay un componente muy fuerte de capitalismo, de la capital federal sobre todo, de marcar la agenda de discusión con algunos temas que son mediatizados, es decir, que tienen rating. Entonces las discusiones
no son de temas profundos, sino todos, casi todos superficiales, y en el medio de eso se mete la lucha por el poder, donde el poder no para ayudar al pueblo ni a la gente, sino se nota demasiado las aspiraciones personales. Pierden poder así. Pierden poder porque se alejan de la gente. Y totalmente, es mi opinión, ¿no? Y totalmente la discusión es prácticamente un programa, los programas de televisión son los que más, y algunos otros medios de comunicación, de otra forma de comunicar, se instalan temas muy superfluos. Discusiones... Boleta única, por ejemplo. Yo no escuché a nadie preocupado por la boleta única. Debe ser una de las cosas que mejor funciona en el país, el sistema electoral. Las boletas únicas son las que no podemos pagar, esa es la que preocupa. Sí, es verdad. Sí, es decir, muchas boletas. Por eso la preocupación de un sector de dirigentes de la política no es de todos. Vos recién leías lo que decía Uñac de San Juan. Sí. Por eso, instalados, la discusión de la capital federal no debería salir de la capital federal, sale al resto del país, y por ahí nosotros nos prendemos también en esas discusiones. Pero sí, mucho nos prendemos. Sobre todo el periodismo, ¿por qué? Porque contagia, y a su vez también dirigentes políticos. Ahora, nada de esa discusión es trascendente para el ciudadano común. Aparece la discusión, por ejemplo, del tema del transporte que planteaba Uñac. Eso lo venimos... Los medios nacionales prácticamente no lo tocaron porque el paro fue en el interior. Claro, el paro en el interior, entonces por eso las discusiones que se dan en la capital federal, es decir, hoy traigo a colación una frase que dijo Herrera, el gobernador, cuando vino Uñac: hagamos federalismo entre las provincias. Y bueno, ese es un error que tenemos que corregir las provincias. El Norte Grande es un espacio que nos permite discutir temas. Este tema del transporte lo venimos discutiendo y hemos, en el Norte Grande, en la reunión de los gobernadores, muy duras discusiones con los ministros de nivel nacional, e incluso en alguna reunión con el presidente. Gobernadores como Ifrán, el nuestro, todos discutiendo por el hecho de que la tarifa va directamente a los trabajadores. No es los colectivos, no le veo a los empresarios arriba del colectivo. ¿Y qué pasa? Un pasaje que vale aquí 35, 36, 40 pesos, y en la capital 18 pesos. Y otras provincias está 60, 70, 70 pesos. Sí. 70 pesos. Y el resto es subsidio. Hoy, entonces, y eso traslada a otro tipo de problemas. Es decir, tenemos que discutir el tema de por qué nosotros pagamos más la nafta. Tenemos que discutir por qué nuestros ferrocarriles. Si nosotros queremos pensar un país, dejemos de pensar en presidentes, pensemos en los problemas. Nosotros no tenemos ferrocarril, no tenemos gas, no tenemos la lista larga de no tenemos. Y cada vez que uno intenta convencer este tipo de cosas, en el país central, en la ciudad, en esa capital, están discutiendo otro tema importante, que es el candidato. Siempre están discutiendo candidatos, y además todos los candidatos, solo genios tenemos allá. Sí. Hay genios solo en la capital. Fíjense, el único precandidato que aparece así tímidamente discutiendo con todos ellos, ¿quién es? Morales, el gobernador de Jujuy, que ya lo están operando los mismos medios macristas. Que lo están castigando. Lo están castigando. Entonces, claro, entonces, ¿cómo es posible? Que ya dijo alguien por ahí, ¿cómo es posible que tengamos algún gobernador de Santiago? Imagínate si es de Jujuy. Claro. Ese nivel de desprecio sale en algún momento. Es decir, por eso digo, solo, y no es un provincialismo energúmeno. No, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es empezar, dado que los unitarios no pueden pensar como federales. Claro. Nosotros tenemos que trabajar entre nosotros, las provincias, fortalecernos, y sobre todo en algún momento las provincias tenían un poco más de protagonismo y fuerza. Hoy creo que hay que unificar
trabajar, unir fuerzas. Por eso digo que el norte grande es una buena señal y es preocupación también para los capitalinos, porque fíjense que los temas que se plantean ahí son temas centrales para resolver cuestiones históricas, no son temas que aparecieron hoy. En cambio, las discusiones de los medios nacionales y de los dirigentes y no me animaría a decir nacionales, porque no tienen nada que ver con nosotros, Sí. son discusiones capitalinas. Sí. De café, fíjense que uno hasta puede decir cosas que a lo mejor les ofenden. Ellos hacen cosas que nos ofenden y nos marginan. Sí. Y entre las cosas que uno ve, vos te vas a Buenos Aires y ¿quiénes son los filósofos de Buenos Aires? Hay creo que 3. El portero, el taxista y el mozo. Eso tienen Hoy eran todos expertos en censo y... Sí, el portero, no digas portero tampoco, Sí, el encargado. encargado de edificio. El encargado de edificio maneja cualquier cosa que pasa ahí enfrente, él ya sabe qué pasó, la policía tiene que preguntarle a él. Bueno, a ver, y después están los otros que se dicen los que manejan la situación política. No, lo que instalan los temas son estos 3. Sí. Y los otros toman y van al frente y discuten cuestiones que no tienen nada que ver. No se escucha nunca que discutan los temas de las provincias en ningún debate. Vienen y aprenden o escuchan de oído alguna cosa nuestra, Sí. y después la tiran como cosa anecdótica. Entonces creo que nos tenemos que hacer escuchar, no desde la individualidad de las provincias. Por eso nosotros incluso siempre hemos intentado estos últimos años armar algún interbloque con las provincias de trabajar, y el trabajo no es ejercicio de fuerza en el poder, sino ejercicio de la propuesta. Sí. Es decir, proponer cosas que transformen la realidad de nuestras provincias y de todo el país. Nosotros somos capaces de aportarle al país muchas cosas. No solamente venderle yerba no, nosotros somos capaces de aportarle, aunque no crean, hasta ideas. Claro, sí, claro, por supuesto. Ahora, vos hablabas recién del tema de todo pasa, lo que se dice en Buenos Aires. Cuando empezamos mostrábamos la foto de Reaguat con Scioli y Bolsonaro, que es importante que la provincia participe en esa la feria que participó de Reaguat, lo de Hyundai. Bueno, y en Buenos Aires no tuvo esa repercusión, nadie sacó nada, ni para pegarle a Scioli porque estaba Bolsonaro, ni para que una provincia se está abriendo mercado en Brasil. Es decir, yo leo los diarios económicos también, que por ahí les puede interesar, no la reflejaron. No, porque además hay cosas que nosotros no deberíamos hacer para algunos sectores de la economía concentrada. Aldo, una fábrica como Hyundai se instala acá, está ¿a dónde es su mayor nivel de exportación? A Brasil. Claro. Es Ahí conveniente, está, porque a cerquita. 50 kilómetros Sí. de la costa de cualquier lugar. Pero los intereses de algunos otros sectores donde están las grandes fábricas, ¿Van a querer llevarlos para allá? por supuesto. Ah. Es decir, porque te van a poner el argumento de que tiene personal capacitado, que hay mayor experiencia, que hay un montón de elementos, y van a querer llevarla para allá, para Córdoba o para Capital Federal. Por eso no dan trascendencia a esto. Ahora cuando sí se preocupan y empiezan a trabajar, a hacer lobby para que las cosas no ocurran en las provincias que nos dan dentro del esquema. De todas formas, creo que es muy trascendente que tengamos la posibilidad. Acuérdense ustedes, hace unos pocos años, el gobernador anterior, Pasalacqua, inició un proceso de diálogo también con algunos estados vecinos. Nosotros, en este momento y siempre, hemos tenido mucho intercambio con los estados vecinos, Río Grande del Sur, Paraná, todo ese capital. Incluso nosotros hemos incorporado conocimiento en el agro, por ejemplo,
de estas provincias. Y también tenemos posibilidades de aportar materia prima y cosas de la industria para que lleguen a un gran consumidor. En esos 3 estados hay 30, 40 millones de habitantes, casi otra Argentina. Entonces nosotros estamos en un lugar estratégico que la infraestructura que se montó a lo largo de la historia era lugar de hipótesis de conflicto con un país vecino. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer esto diferente, construir algún puente más, que es lo que queremos, y establecer una ruta bioceánica que es con el Norte Grande, para que no tengamos que estar pendientes de lo que realicen no solo otras provincias centrales, sino las del Norte Grande puedan comercializar con Brasil, con Chile, salir de a uno u otro mar. Cosas que para eso es lo que queremos infraestructura, queremos la hidrovía, queremos los trenes. Es decir, los trenes y colectivos y aviones muestran cómo está armado nuestro país. Todo, si querés ir a algún lugar, tenés que ir primero a Buenos Aires. Si el gobernador algunas veces explica el tema del turismo, es decir, la gente que viene de Ushuaia termina parando en Buenos Aires y se come 2 días ahí de la posibilidad de estar acá. Entonces, creo que la lucha la debemos dar, organizarnos en las provincias, y no para confrontar, sino para hacer sinergia entre nosotros. Hay muchas cosas que podemos hacer entre las provincias, no solamente los reclamos, sino también construir cosas juntos. Queda, con este escenario que estamos hablando de los 2 grandes frentes nacionales, hablando de cosas que están muy lejos del ciudadano común, pensando en los candidatos para el 2023, hablando de reformar el sistema electoral, de agregar o quitar jueces a la Corte Suprema, cosas que no te ayudan en la heladera, no te ayudan en el empleo, no te ayudan en la educación, no te ayudan en la salud. Cada uno está sacando ventaja para... ¿Se ratifica, se consolida, se fortalece cada vez más el acierto de el misionerismo, de la boleta única, de la independencia de la provincia, independencia política respecto de estos grandes frentes que alguna vez seguramente habrán llamado, habrán tentado al gobierno provincial para tenerlo dentro de su boleta? Sí, muchísimas veces ha ocurrido eso. Lo que yo creo que en esta instancia hay una mayor valorización del modelo, y no solo porque ellos miran mucho no la filosofía del proyecto ni la continuidad, miran los sistemas electorales y como la preocupación mayor habitualmente con los que uno habla están mirando a ver cómo es esto de juntarse de distintos partidos políticos para armar uno nuevo. En el escenario de hoy, ustedes vieron que hay entrecruzamiento de todo tipo, de acá para allá. Bueno, la preocupación de ellos es a ver quién puede lograr una síntesis. Vieron que hay algunos que dicen, sí, este país se gobierna solamente si estamos los 2 grandes adentro. Claro, los 2 grandes tienen crisis. Entonces tienen que autofortalecerse y boicotear al resto que quiere crecer. No crezca nadie, digamos, por las dudas. Entonces empiezan a tejer cosas que son de acuerdos preelectorales y postelectorales. Si podemos ir juntos, vamos a ir juntos. ¿Cómo vamos a hacer para...? Pero no hay nada programático. Es solo preguntan y miran a ver cómo hacemos nosotros, a ver cómo se reparte después. Pero nunca ve qué le toca a la gente, que es un proyecto a largo plazo, qué cosas vamos a hacer. Nadie dice en qué cosas se fundaron las ideas para poder juntarse. Es decir, creen que es solamente acuerdo de conveniencia electoral, cuando tiene que haber primero, que es lo que le dio resultado al misionerismo, que es un acuerdo programático, y de ideas y de acciones. Claro. Entonces, pero eso, como preocupación, te digo, veo que siempre están preguntando a ver cómo hicieron. Sí, pero no se ponen a escribir nada de las coincidencias que podrían hacer una Argentina mejor. Vos sabés que alguien sentado acá hace un par de programas dijo: los candidatos a presidente siempre salen
de los cafés de Buenos Aires, y eso me hace acordar lo que vos decís. Y no importa si hablan entre ellos, todos los opositores se juntan entre ellos, hablan entre ellos, van eligiendo y van cocinando. El cierre es comida. Claro. Comamos algo y ya está ya. Sí. Bueno, pero allá hasta con Del Caño se sientan a comer. Claro. Es decir, y con Milei, con el otro, todos se sientan a comer. Ensayan muchas cosas permanentemente buscando estrategias electorales. Acá hay que pensar en estrategia para resolver los problemas. Por eso no tenemos credibilidad en la sociedad. ¿Por qué? Y porque siempre estamos ensayando solo estrategias electorales. Y cambiamos las reglas de juego todo el tiempo. De esto de la boleta única, la electrónica, la otra, todo el tiempo estamos cambiando. Y también después, cuando vos lográs una metodología de trabajo, hay a alguno que se le ocurre que eso no está bien. Hay que hacer como ellos dicen. Claro. Entonces, ellos tienen la justa. La justa. Te voy a hacer una pregunta que ya trasciende el país. El conflicto de Rusia y Ucrania pone a Europa y a Estados Unidos en la puerta de una tercera guerra mundial, que ya estamos viviendo una consecuencia del conflicto en todo el mundo por el tema del trigo y el combustible. ¿Qué le pasa a la humanidad que busca autodestruirse? A mí me parece insólito, inentendible, ilógico, irracional que estemos en un cuadro de situación como este. Con todos los avances que ha tenido la humanidad, todavía no aprendimos a ser seres humanos. Nos está costando entendernos entre nosotros y cada vez más. Los cambios... ¿Puede ser por la decisión de un loco que se le ocurre bombardear al país vecino o crees que tiene un caldo cultural y ideológico en la sociedad? No, ese componente está, pero también está el otro componente de la falta total de objetivos. Entonces, esta visión estratégica me parece a mí de la hipótesis de conflicto, de invasiones, hasta me parece fuera de época. Sí, es verdad. Es decir, yo 70 voy años atrás. Y sí, y más. O sea, no es el momento para estar pensando en invadir países, es el momento para estar construyendo lo que dice Francisco. Al contrario, puentes, unión, integración. La cultura del encuentro. Por eso decía que la razón última es no tener objetivos, y el objetivo es ir a buscar encuentro con el otro. Los pueblos tienen que unirse y dejar de pensar en estas hipótesis de límites que impiden que las culturas se encuentren, porque nosotros vivimos una misma cultura con un límite geográfico con algunos países vecinos o con otras provincias. No debe ser una limitante del encuentro. Viste, con Ucrania y Rusia, vecinos, algunos vivían del otro lado. Viva idiosincrasia. Claro, una cultura de convivencia. Ahora, de golpe y porrazo, estamos en una cultura de enfrentamiento, que esto lleva siglos a veces volver a cicatrizar. Claro. Las heridas que quedan ahí. Todas esas heridas impiden comercializar, impiden buscar otro tipo de... Creo que la última guerra que tuvimos con un vecino fue la guerra de la Triple Alianza, hace 150 años casi. Y sí, tuvimos ahí un escarceo con Chile, en el 78, sí, por ahí. Entonces, creo que... Y todo pensado desde una estrategia para lograr más poder. Nunca pensando ni en el territorio. Sí. Porque era la búsqueda de perpetuarse de la estructura que estaba gobernando en ese momento la Argentina. Hacer un hecho bélico para... Que también es una concepción vieja. Y Putin utiliza esa concepción vieja, se convierte en un populismo a través de cuántas muertes. Ucrania está destruida. Sí. Nosotros, a ver, y no pensemos y ni vemos, esto es como la prensa también centralista, lo que pasa en África. Es verdad. Sí. En África están... Es permanente esta situación, es permanente esta situación de conflictos entre países, y nadie dice nada, nadie interviene, no colaboramos. Cuando tendríamos que estar enfocados en esto, fíjense, uno de los problemas que
dicen generó la guerra. No, tenemos problemas de energía y tenemos el problema de alimentación. Si no, no tendríamos 40% de pobres. Todo el mundo está en una situación compleja. Lo que tendríamos que discutir es la distribución. A ver, busquemos esquemas donde la gente se sienta más incluida en el planeta. Porque Ahora, alcanza para todos. Alcanza para todos, pero cuidemos el medio ambiente. Y fundamentalmente la producción de alimentos y energía, que es la que le da calidad de vida a la gente. Pero estamos discutiendo quién tiene más cantidad de misiles. Imagínense. Sí, es terrible, es infantil, que tiene consecuencias gravísimas. Los líderes de muchos lugares del mundo se manejan con una cultura de sus hipótesis de construcción de poder, donde no les importa nada el pueblo que los acompaña. Así que me parece que es un momento de barajar, dar de nuevo, pero no hay más debate filosófico. Me parece que los intelectuales dejaron de ser protagonistas, tanto en la Argentina como en el mundo, y creería que hay que darle más lugar a ese tipo de personas con conocimiento para dar debate en el que miremos hacia dónde vamos. Y fundamental lo que es la vida. Claro. Ricardo, un gusto como siempre. Muchas gracias. En el programa. Gracias a ustedes y bueno. Capaz que la conocés, la viste alguna vez en la taza, te la obsequiamos. Me exigieron que lleve. Bien, Me exigieron que la lleve. Está muy bien. Así que con gran afecto vengo siempre, les respeto, escucho, miro, les sigo, son grandes amigos. Muchas gracias. Gracias por venir. Nos vamos a un corte.